Le damos gracias por permitirnos estar reunidos este día. Le rogamos, Señor, que abra nuestras mentes y nuestros corazones para aceptar la palabra que será dada hoy. Le ruego, Señor, que me permita hablar de manera correcta, hablar su palabra de la manera que debe de hablarse y que no hable nada que sea incorrecto, Señor. Se lo ruego y le pido que nos ayude, que nos guíe, y de nuevo le digo, abra nuestros corazones para aceptar su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. A ver, si gustan, si gustan, si pueden, si tienen Biblia, abran su Biblia en el libro de Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 16 y vamos a leer hasta Mateo 4:10. Váyanse a 3:16, Mateo 3:16. Me indican con un amén cuando estén ahí, por favor. Amén. Amén. Ok. Ok, voy a comenzar a leer. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a continuar ahí mismo en el 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, aquí hay demasiado de qué hablar. Le digo porque estuve estudiando el tema y cada versículo te da muchísimo de qué hablar. Pero yo me voy a centrar en 3 cosas. Lo primero, en el bautizo de Jesús, que fue el inicio del ministerio del Señor Jesús. Inició con el bautizo. El segundo, el ayuno de Jesús. Y en tercer punto va a ser las pruebas, pero se ve muy fuerte. No tanto las pruebas, sino en lo bueno que es meditar en la palabra de Dios. Y vamos a comenzar de nuevo en el 3:16. Si gustan regresar, no sé si están en la misma página, si no. Ok, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Okay. En Isaías 42:1, se lo voy a leer en la NBLA, no lo busquen si quieren, quédense ahí todavía. En el versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este pasaje cumple una profecía de Isaías 42:1 que dice: este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. Isaías escribió aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, y ahí se cumplía esa palabra. Amén. Diciéndolo literal sobre el Señor Jesús. Ok.
Ahora, sobre el bautizo, que fue el inicio del ministerio del Señor Jesús, ahí comenzó. Juan 3, se lo voy a leer en la NBLA, no lo busque. Dice, Jesús respondió, bueno, hablando de los beneficios del bautizo para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, que así como con Jesús, su ministerio comenzó con el bautizo, también para los cristianos, una vez que conocemos, que sabemos de lo malo que es el pecado en nosotros, que nos arrepentimos, que nos damos cuenta de verdad del daño que provoca el pecado en nosotros, que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, aceptamos el sacrificio que Él hizo por nosotros, lo que sigue que deberíamos hacer, según la palabra, debería ser bautizarnos. Entonces, en Juan 3:5, en la NBLA, se lo voy a leer, dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y bueno, si ponen atención, dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, una vez que somos creyentes y queremos entrar en el reino de Dios, lo que deberíamos hacer, en principio, debería ser bautizarnos. ¿Por qué? Porque quien no nace del agua y del Espíritu no entra en el reino de Dios. Gálatas 3:27, en la NBLA, de nuevo se los voy a leer, dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Eso, ahí lo que quiero que vean, tomando en cuenta que el ministerio de Jesús inició con el bautizo, pero no lo buscan. Mateo 3. Sí, quédense ahí, ahorita nos vamos a mover. Lo que quiero que vean es la importancia del bautizo, la importancia que le dio Jesús a bautizarse, porque obviamente Él es el Mesías, Él es el Verbo encarnado. Ahí mismo en el pasaje, Juan el Bautista es quien lo bautiza y le dice que debe hacerse. Aquí vemos la importancia que debería tener para un cristiano el bautizarse si no se han bautizado. Entonces, ahora sí, vamos a Hechos 8:29, perdón. Hechos 8:29. Aquí vamos a seguir viendo lo del bautismo. Hechos 8:29. Vamos a ver esos 3 puntos. El primero del bautizo y el ayuno no lo vamos a tomar mucho porque quiero llegar a lo de las pruebas, pero es muy importante, creo, que lo sepan. Ok. Amén. Okay. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro después, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso por su camino. Pero Felipe, bueno, hasta ahí vamos a parar, 39. Entonces, aquí siguiendo con el primer tema, que es el bautizo, si ven bien en el 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron y fue bautizado. Entonces, nosotros, si creemos de todo corazón, podemos ser bautizados. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, si creemos que Él murió en la cruz para salvarnos, como dijo aquí el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, si no estamos bautizados, deberíamos pensar seriamente en hacerlo, porque como ya les comenté en Juan 3:5,
el que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos, y en Gálatas 3:27, que los que son bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Pues deberíamos pensar en bautizarnos, porque así como comenzó el ministerio de Jesús, también debería empezar nuestra vida cristiana una vez que nos arrepentimos y lo aceptamos con el bautismo. Ok. Háblanos, Señor. En Mateo 28:19, también otra de las cosas que dice, ahora no para los que no se han bautizado, sino para los que son, para que los que tienen algún ministerio. Dice Mateo 28:19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí también es importante para que nosotros como cristianos vayamos, prediquemos el Evangelio y bauticemos para que más gente sea salva. Ok, ahora nos vamos a regresar de nuevo a donde estábamos, a Mateo. Nos vamos a ir al 4, y aquí ya nos vamos a mantener en el 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El ayuno, al igual que el bautizo, son temas amplios, muy amplios. Hay muchos textos, hay muchas cosas que hablar sobre ello. Lo voy a tocar un poquito por encimita. El ayuno en sí, pues me imagino que todos saben que es ayunar, es no comer o no beber, principalmente no comer. Pero en el cristianismo el ayuno se hace para priorizar lo espiritual sobre lo material, que nuestra carne es materia. Los deseos más principales que tenemos es el beber y comer. Entonces, en el ayunar lo que buscamos es una conexión, una comunión más cercana con Cristo. Ponemos lo espiritual sobre lo material, que sería nuestra carne. No vamos a ir, voy a leerles Esdras 8:21-23, que es un ejemplo de ayuno. Esdras 8:21-23 dice: entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, pero su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y él escuchó nuestra súplica. El ayuno no es como de que voy a ayunar y porque ayuné, Dios me va a dar las cosas. No funciona así. Pero sabemos por los textos de la Biblia que el ayuno es poderoso y es de beneficio para el creyente. En el libro de Esther también ayunaron 3 días y recibieron lo que buscaban, todo por el poder de Dios y por su voluntad. Pero es una manera de tener una comunión buscar una comunión más grande espiritual con el Señor. Aquí el ayuno de 40 días, dice aquí en Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hace una referencia a los 40 años que pasó el pueblo de Dios, Israel, en el desierto. También al ayuno de Moisés en Éxodo 24:18, que es cuando ayuna para que le den la ley. Y Elías en Primera de Reyes 18:19, que dice: se levantó pues y comió y bebió, y con toda la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Por qué menciona a Elías y a Moisés que ayunaron también 40 días? Bueno, Moisés sabemos que es el representante de lo que es la ley, porque a él le fue dada la ley y Cristo cumplió toda la ley. Y a Elías, que fue un profeta, y de nuevo Cristo cumplió todas las profecías. Y vamos a irnos a Mateo 6. Ahí es aquí despuesito, Mateo 6:16. Nada más para leer cómo no se debe hacer el ayuno. Ok, vamos a leer del 16 al 18. ¿Me indican con un amén cuando estén ahí? Amén. 6:16. Dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos
demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este pasaje pues nos da a entender que no debemos ayunar con el fin de que digan, qué espiritual es esa persona, mira, lo está ayunando, mira cómo sufre. No se hace de esa manera, no se busca eso, entonces es importante. Ok, aquí dice, vamos a regresarnos de nuevo a Mateo, donde estábamos, Mateo 4. Y vamos a hablar ahora sí de las tentaciones de Jesús. No voy a entrar a cada tentación, a hablar sobre las tentaciones, voy a hablar de un tema en específico, pero que lo refleja muy bien este pasaje de las pruebas de Jesús. La tentación, dice que la tentación en la palabra de Dios es incitar, seducir o tentar al malo. Es el enemigo queriéndote hacer que cometas una maldad, un pecado o algo que va en contra de la palabra de Dios. Ok. En Mateo 4:4 dice, en el 3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. La respuesta que dio Jesús, nos vamos a ir a Deuteronomio 8:3, la vamos a leer. ¿Se escucha mucho mi respiración? No. Ok. Deuteronomio 8:3, me indican con una mano cuando estén ahí, por favor. Ok, dice así. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te tentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ok, entonces, lo que Jesús respondió ahí en Mateo 4:4 es tal cual lo que dice en Deuteronomio 8:3. Si se dan cuenta ahí. Amén. Ok, y vamos a continuar. Igual en Mateo, ahora en el 4:5. Vamos a irnos brincando. Ahorita les digo, aquí sí no vamos a mover en algunos. Depende en la respuesta del Señor Jesús. Okay. Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Okay, aquí cuando dice que le llevó a la santa ciudad se refiere a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa. Según la Biblia de estudio teológico, que es la que tengo, de aquí saqué este dato, dice que el pináculo del templo probablemente es la zona suroriental, cuyo punto más alto sea unos 90 metros sobre el nivel del fondo del valle. Aquí viene el mapa, no se los voy a enseñar que no lo van a ver, pero está la ciudad, donde está el pináculo que dice más alto, hay un valle, entonces hay, ¿cómo se puede decir? Como un barranco, entonces son 90 metros desde donde inicia el valle hasta donde termina el pináculo del templo, entonces más o menos serán unos 90 metros, que es bastante alto. Entonces Satanás le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás aquí está citando el Salmo 91, 11, 12, se lo voy a leer, no lo busquen, dice, pues él dará orden a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. De tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Tal cual lo que le dice Satanás a Jesús es lo que dice en el Salmo 91, 11 y 12. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí Jesús le responde con Deuteronomio 6:16. No pondrás a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. En Masá fue cuando estaban en el desierto el pueblo de Israel, tuvieron sed, le pidieron a Moisés que les diera agua. Moisés fue cuando le pegó a la peña, que aquí tengo el nombre, la peña de Oreb y brotó agua. Entonces dice, Deuteronomio 6:16, no pondrás a prueba al Señor tu Dios como lo hicieron en Masá.
Es el mismo texto que usa Jesús para responderle a Satanás. Satanás le dice, le lo prueba con el Salmo 91, 11, 12, y Jesús le responde con Deuteronomio 6, 16. Ok, en el 8, Mateo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Aquí en el 10 Jesús le responde con Deuteronomio 6:13, ahí sí nos vamos a ir, Deuteronomio 6:13 y 10:20, pero dice lo mismo, así que solo vamos a leer Deuteronomio 6:13. Me indican con un amén cuando están ahí. Ok. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces de nuevo Jesús vuelve a responderle en su defensa con la palabra de Dios, citando Deuteronomio 6:13. Nos vamos a regresar a Mateo de nuevo, por favor. Ok. ¿A qué quiero llegar con esto? Si pusieron atención, espero que sí. En varias ocasiones Satanás tienta a Jesús usando la palabra de Dios para querer confundir, para lograr que él cometa un pecado, una falta hacia Dios. Y Jesús también usa la misma palabra de Dios para responder, para tener una defensa de por qué no va a hacer lo que Satanás intenta incitarlo a hacer. Y a lo que quiero llegar con esto es en la importancia que tiene el que nosotros como cristianos, como creyentes, conozcamos la palabra de Dios, porque Satanás todo el tiempo no va a venir y te va a querer tentar con cosas que tú sabes que están mal, que totalmente sabes que están mal. A veces va a intentar usar la misma palabra de Dios para incitarte a decirte, hey, haz esto, en la palabra de Dios dice que puedes hacer esto. Entonces, Satanás va a intentar, si sabe que conoces un poco la palabra de Dios y que él la conoce más, va a intentar tergiversarla para incitarte a que tú cometas un pecado. Entonces es importante que nosotros como cristianos, como creyentes, conozcamos bien la palabra de Dios, porque es lo que nos va a dar una defensa, lo que nos va a dar una fortaleza para saber de verdad qué está bien y qué está mal. Ok, en Efesios 6:17 en la NBLA, se los voy a leer, no lo busquen. Dice, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada del Espíritu, ¿para qué se usa una espada? Para defenderte, para contrarrestar un ataque, es la palabra de Dios. En Efesios 6:17 de la NBLA, no lo busquen, se lo voy a leer de nuevo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es tanto para nosotros, porque la misma palabra de Dios nos confronta a nosotros a veces cuando estamos haciendo algo mal, como dice en el versículo de arriba de Efesios 10:17, para defendernos. El domingo pasado, los que estuvieron en la prédica, recuerdo que al final dijo que era importante que leyeran la Biblia, y aquí con este tema de las pruebas vemos la importancia de leer la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios para la defensa de nosotros mismos. El Salmo 119:11 dice en la NBLA, en tu corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir ahí? En mi corazón he atesorado tu palabra. Desde que aparte de conocerla, debemos intentar aprenderla, guardarla en nuestro corazón. Si no la aprendemos, la tenemos siempre cerca de nosotros para poder defendernos cuando te llega un mal momento, cuando llega un mal pensamiento, cuando tienes una situación que es difícil. Si tú conoces la palabra de Dios y la tienes guardada en tu corazón, si cuando la lees, meditas en ella, la vas a tener siempre cerca para protegerte, porque es la palabra de Dios. Es inspiración de Dios. En el Salmo 119:97 dice, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación, como deberíamos hacer todos nosotros. Aparte de leer la Biblia, conocer la Biblia y que meditemos en ella todo el tiempo. Salmo 1:2 dice, en la NBLA se lo estoy leyendo,
sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Les voy a leer varios pasajes que hablan sobre la importancia de conocer la palabra de Dios. Amén. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu lumbrera, es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si tú vas caminando en la noche y no quieres ver, no quieres pisar un animal, no quieres tropezarte, dice que lámpara es a mis pies tu palabra, para que te vayas alumbrando, para que no tropieces, para que no caigas, para que no te lastimes. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Josué 1:8 dice: nunca se apartará el libro de esta ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, los 3 puntos que quería hablar en este pasaje de las pruebas de Jesús, el bautismo de Jesús, es eso, la importancia del bautizo para los que no están bautizados. Así como Cristo inició su ministerio con el bautizo, nosotros también es lo primero que deberíamos hacer una vez que reconocemos nuestro pecado y una vez que aceptamos el sacrificio de Jesús. El ayuno, los beneficios que tiene el ayuno para superar las pruebas, el ejemplo es Cristo. Y la importancia de conocer la palabra de Dios. Si creemos en Dios, debería ser importante también para nosotros conocer al Dios en el que creemos, y lo que Dios ha querido revelar para nosotros pues está en la Biblia, en su palabra. Entonces, con todos estos textos espero que sean de bendición para ustedes y que tomen la importancia que deben darle a la palabra de Dios, porque en ella está la manera en que podemos defendernos, la manera en que podemos conocer a nuestro Dios, lo que le agrada, lo que no le agrada, lo que debemos y no debemos hacer. La salvación es por gracia, entonces, para que sepamos también lo que hizo Jesucristo por nosotros y estemos agradecidos. Quiero cerrar con un pasaje. Ahí sí, vayan todos en Éxodo 33, 15. Nada más para cerrar, aprovechando que va a terminar el año. Éxodo 33, 15. Es el segundo libro, si no me equivoco. ¿Me invitan por un amén cuando están ahí? Amén. Ok, Éxodo 33, 15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora que vamos a terminar el año, este pasaje se me hizo muy bueno para terminar, para que todos pensemos en eso. Lo que dijo Moisés a Dios cuando los iba a mandar por el desierto y les dijo que les iba a mandar un ángel. Y Moisés les respondió que su presencia no iba a ir con ellos, pues que no los sacara. Entonces, pues meditemos, oremos y pidamos a Dios que este nuevo año, que la presencia de Dios esté con nosotros, no solamente al iniciar el año, sino al terminar y toda nuestra vida. Que si la presencia de Dios no está con nosotros, pues mejor no ir a ningún lado. Yo termino con esto y pues ya. Gloria a Dios, gloria a Dios. El aplauso pues que sea para Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Se gozaron con la palabra? Amén. Bueno, aquí estamos viendo 2 puntos importantes, al menos, no sé ustedes, ¿verdad? Porque se dieron varios puntos, varios textos bíblicos, y en algo nos tuvo que haber hablado el Señor a cada uno de nosotros. Una cosa que digo muy bien el hermano Río: todos debemos de dar nuestro paso de obediencia en bautizarnos. Si ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hay que ser obedientes y hay que predicar que la gente debe de aceptar a Cristo y bautizarse. Y la otra cosa, no menos importante, es la palabra de Dios. Fue muy explícito y no solamente habló, sino que le está comprobando con la misma palabra de Dios
que tenemos que aprender la palabra de Dios para defendernos con la palabra en el día malo. Satanás, es cierto, manipula la palabra de Dios y se la quiso manipular a Jesús, y Jesús le contestó y le dijo: no me confundes a mí, la palabra no está hecha para que tú la manipules de esa manera, la palabra es realmente así. Y nosotros nos vamos a encontrar muchas doctrinas en el camino, y por desgracia, es cierto, Pablo lo dijo, hay muchas doctrinas de demonios, y tenemos que saber cuál es la doctrina de Dios, y saber diferenciar por medio de la palabra de Dios cuál es la doctrina del demonio, porque con poquito que Satanás logre cambiarnos algo, nos va a echar a perder toda la doctrina. Amén. Ahí es de que, pues, los invito a cerrar sus ojos. Vamos a dar por terminado este mensaje, ¿verdad? Den un aplauso a Cristo, la gloria para Él. Y de paso vamos a terminar. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que usted nos trajo a través del hermano Rigo, Señor. Gracias, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que haya caído esta palabra en buena tierra, Señor, que no seamos olvidadizos de su palabra, Padre. Sabemos que si no guardamos su palabra y sus mandamientos, de nada nos va a servir haberla escuchado o haberla oído. Le pedimos, Señor, que nuestra mente guarde y nuestro corazón guarde su palabra en esta noche. Se lo pedimos en el nombre de Jesús.